Muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allí en su casa. Espero que esté bien también toda su familia. Pues hoy vamos a dar inicio a este segundo parcial, en donde el bloque será música, ¿verdad? El tema de hoy, que vamos a ver para cada uno de nosotros, es la voz humana. Aquí lo tengo, la voz humana. ¿Qué se nos viene a la mente cuando empezamos a hablar o a pensar qué es la voz? Muchos de nosotros creemos que es lo que yo estoy haciendo ahorita, hablando, entonces esa es mi voz. Déjenme decirles que no solamente el ser humano tiene voz, sino que también los animales tienen voz, porque la voz es un sonido que producimos para poder comunicarnos con los demás. Pero en este caso vamos a hablar sobre la voz humana. Entonces, ¿qué es la voz humana? Aquí tengo un concepto más específico. La voz humana se forma al pasar el aire de los pulmones por la laringe, que la encontramos en esta parte de acá. Dicha laringe está compuesta de un esqueleto cartilaginoso que permite el paso del aire, en cuyas paredes internas hay dos repliegues llamados cuerdas vocales, ¿verdad? Es como en este caso que yo tocara una guitarra. El aire hace que se produzca una vibración de esas cuerdas y es por eso que sale un tono o un sonido de nuestra voz. Estas, para producir la voz, se acercan voluntariamente haciendo más o menos pequeño el espacio existente entre ellas. No sé si ustedes han notado o han sentido, cada vez que ustedes hablan, sienten que esto se presiona un poco, hay como un músculo acá, ¿verdad? Que son unos cartílagos que vienen y bloquean un poco esa parte del aire para que llegue más compresión, ¿verdad? Y así pueda salir un sonido, ¿verdad? Entonces, este espacio recibe el nombre de glotis. Glotis, acuérdense de esta palabra, glotis. Al pasar el aire a través de las cuerdas vocales, estas se ponen en vibración, produciendo el sonido. Cuanto mayor sea la extensión de la glotis, más grave será el sonido que se produzca. Por el contrario, cuanto más corta sea, más agudo será el sonido obtenido. Por lo general, los hombres tenemos este aparato, ¿verdad? Este órgano que se llama la glotis, que hace que produzca este tipo de voz, que es más ronca, ¿verdad? Que es más grave, así la podemos sentir. Y las mujeres la tienen un poquito más corta, más pequeña, entonces por eso que la voz de la mujer es más aguda que los varones, ¿verdad? Y no digamos lo que es los niños, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces espero que quede claro, ¿verdad? Que la voz humana no solamente es hablar, sino que viene de un proceso de nuestro cuerpo. Hombres y mujeres tienen diferentes tipos de voz, cuerdas vocales y tamaños diferentes, ¿verdad? Incluso hay hombres que tienen la voz más fina que otros, ¿verdad? Y eso hace que nosotros podamos diferenciar tipos de timbres de voz. Entre ellas existe una clasificación. Miren muy bien cuál es esta. Voz infantil o voz blanca. Es un tipo de voz humana, voz femenina y voz masculina. Esos son los tres tipos de voces que existen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar de la voz infantil. Son las voces de las niñas y niños, la cual debido a su edad no está definida la voz y se escucha prácticamente igual. No sé si a ustedes les pasó, bueno, en mi caso no me pasó, pero de verdad se los digo, cuando yo empecé a desarrollar mi voz, siempre tuve una voz algo gruesa, donde eso me ocasionaba a mí sentirme un poco incómodo con la demás gente, porque no me entendía cuando yo empezaba a hablar, ¿verdad? Entonces me sentía muy incómodo. Pero hay otros muchachos que cuando comienzan a desarrollar ese tipo de voz, se siente como que fueran el gallo Claudio, donde se les sube y baja el sonido, ¿verdad? Que escucho como todo bien raro, ¿verdad? No hay una consistencia y una fuerza en la glotis, ¿verdad? Se clasifican así: soprano,
mezzosoprano y contralto. Estas tres tipos de voces, soprano, mezzosoprano y contralto, son las que determinan la voz de un niño. Ahora, ¿qué es una voz soprano? Aquí nos dicen que es la voz más aguda de los niños. Ustedes han notado muy bien que hay niños incluso que cuando gritan parece que nos van a reventar los oídos porque tienen un sonido agudo demasiado fuerte. Los mezzosoprano es la voz que se encuentra un poco por debajo, o sea, un poco menos aguda que la del soprano. Y el contralto es la voz que se encuentra por debajo de la o el mezzosoprano, o sea, abajo del mezzosoprano. Ya hay niños que son un poquito como rasgaditos de aquí de la voz, entonces ustedes sienten allí una completa diferencia. Entonces por eso se le llaman notas de voces de niños blancas, porque no están definidas todavía, hasta que ya comienzan a pasar de una manera de crecimiento madura. Vamos a pasar al siguiente. La voz femenina es la voz producida por la mujer adolescente y adulta. Aquí ya se está determinando la voz de cada uno de las mujeres, en este caso, ¿verdad? De nuestras compañeras. Podemos escuchar diferentes tipos de timbre, entonces entre ellas están el soprano, el mezzosoprano y contralto también. Estas también son voces, pero ya de mujer adulta o adolescente, ¿verdad? La voz soprano de la mujer es la voz femenina más aguda, y yo por acá les puse una imagen donde ustedes pueden guiarse, ¿verdad? Que creo que ella se llama Adele. Yo sé que han escuchado voz de ella, ustedes escuchan su voz, llega a unas notas que son muy agudas, canta muy bien también, y por eso la puse aquí para que nos diera como ejemplo un tipo de voz. Ustedes la pueden escuchar ahí en sus canciones. La segunda voz es la voz femenina mezzosoprano. Es la voz femenina que se encuentra por debajo del soprano, ¿verdad? Ustedes han escuchado muy bien. Aquí puse una imagen. Esta es una mujer que canta ópera. No sé si ustedes la han escuchado. Tiene una potencia de voz sorprendente, ¿verdad? Y puede llegar a rangos pues muy fuertes. Incluso puede subir también a lo que es una voz soprano, ¿verdad? Pero siempre se queda más que todo en mezzosoprano, por debajo de la soprano. Entonces, la siguiente tipo de voz tenemos aquí al contralto, una voz de mujer contralto. Es la voz femenina más grave, y aquí les puse de ejemplo a Celia Cruz. No sé si ustedes han escuchado canciones, ¿verdad? Pero la voz de ella es bien ronca y cada vez que canta sí se le entiende, ¿verdad? Pero se le escucha una manera de poder definir como una voz más ronca que la soprano y la mezzosoprano. Ustedes pueden seguir incluso indagando más sobre este tipo de voces, ¿verdad? Recuerden que esta es una clase en donde se da la teoría, pero también ustedes tienen la herramienta de YouTube donde pueden buscar más información de cada una de estas voces. Y aquí pasamos con la voz masculina. Es la voz producida por el hombre, adolescente y adulto. Escuchen muy bien, aquí ya se echa de ver cómo va a ser la voz de un hombre adolescente a llegar a la adultez. El primero de todos ellos es la voz tenor. Es la voz masculina que le sigue al contralto. Voz femenina, escuchen muy bien, están a un poquito para llegar a la voz contralto, o sea, a la voz grave de Celia Cruz, por ejemplo. Entonces, a llegarse a parecer un poco, pero siempre con una voz de timbre de varón, ¿verdad? Este tenor, nosotros lo hemos escuchado, que es Luciano Pavarotti. No sé si usted lo ha escuchado, canta ópera también. En lo personal me encanta mucho este tipo de voz porque tiene un sentimiento fuerte de lo que es la música, y al momento de cantar pues la gente se siente muy llamada a escuchar a alguien así, de ese tipo de voces. Déjeme decirle que yo tengo una voz tenor, puedo hacer una voz tenor de vez en cuando, pero solo canto una canción y hasta ahí nomás quedé, ya no puedo seguir el concierto. Y la segunda voz del hombre es el barítono.
es la voz masculina que se encuentra por debajo del tenor. O sea, en mi caso yo entro en este tipo de voz. Yo tengo una voz barítono. Puedo modificar un poquito mi voz a tenor, pero no llego a terminar un concierto, por decirlo así. Pero ya barítono sí puedo manejar ya más de 5, 6, 7 canciones de un solo, sin cansarme mucho la voz, ¿verdad? Entonces, en este barítono yo puse de ejemplo a Juan Gabriel, ¿verdad? Ya que ustedes lo han escuchado a él cantar, tiene un poquito carrasposa la voz, pero ya es algo de él, del timbre de voz de él, ¿verdad? Y la tercera voz es el bajo. Es la voz masculina más grave. Yo creo que yo pasé por ese proceso antes de empezar a cantar. Recuerdo muy bien que mi voz era muy ronca y nadie me entendía. Cuando ya empecé a cantar, ya sentía que me empezó a modificar la voz un poquito, el timbre, y se me hizo ya como una voz barítono. Puedo hacer ciertas canciones en bajo, pero cansa mucho, ¿verdad? Y si no tenemos una buena práctica para cantar canciones bajas, nos podemos molestar mucho lo que son las gargantas, ¿verdad? Y en este caso puse la foto de Tom John. Tom John, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, en YouTube también, y pueden escuchar 3 tipos de voces, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de voces: las voces blancas, ¿verdad? O infantiles, la voz femenina y la voz masculina. Dijimos que las voces infantiles son, bueno, voy a regresar, soprano, mezzosoprano y contraalto. Recuérdense muy bien estos 3 tipos de voces: infantil o blanca, soprano, mezzosoprano y contraalto. La de la mujer es la misma: soprano, mezzosoprano y contraalto, pero ya con una voz de adolescente o mujer adulta. Y la del varón tenemos al tenor, al barítono y al bajo. Tenor, barítono y bajo. Recuerden muy bien este tipo de cosas, ¿verdad? Y ya para concluir con esta clase tenemos una recomendación. Con tus propios medios sigue investigando otros cantantes. No solamente quédense con lo que yo les doy, sino que ustedes puedan indagar más, ¿verdad? Para que la siguiente clase pueda ser más interactiva. En este caso yo estoy utilizando este video para dar esta clase, pero estoy pensando también poder hacerlo videoconferencia, en donde podamos conectarnos todos y así poder interactuar un poquito más, ¿verdad? Verlos a ustedes y que de ustedes mismos pueda yo escuchar sus ideas y sus comentarios, ¿verdad? Acerca de la clase. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Que la pasen muy bien y estemos pendientes siempre de la planificación de las clases, porque ahí yo voy a escribir, mandar un link otra vez o podernos conectar ya sea por alguna aplicación, pero ahí yo les estaré escribiendo en un grupo de WhatsApp cualquier cosa que podamos hacer. Entonces cuídense mucho, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y pórtense bien. Bendiciones.